Martes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su Señor, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este tiempo de Cuaresma y Jesucristo y la Iglesia, utilizando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos presenta, en este caso, la virtud del servicio, de la enseñanza, de la humildad, que son también característicos del tiempo de Cuaresma. San Mateo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la gente que en ese momento le seguía y a sus discípulos que en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Es decir, Moisés era considerado como el gran legislador del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pueblo de Dios. Dios, a través de Moisés, le había dado leyes al pueblo elegido. Pero sus dirigentes, los dirigentes espirituales del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, habían ido acumulando más normas, más leyes que se habían inventado ellos mismos. Y por eso Jesucristo dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. También ahora, de alguna manera, todos estamos sentados en una cátedra. Por ejemplo, los padres de familia, desde su cátedra, tienen que enseñar a sus hijos. Los sacerdotes enseñan a sus feligreses. Y podríamos extenderlo eso a todo. Un entrenador de fútbol enseña a sus pupilos, un maestro en su colegio. Pero sobre todo lo que aquí se refiere es a esa enseñanza respecto a la fe y a las costumbres, a la conducta, a la forma de conducirse. Y aquí, en este caso, Jesucristo va a denunciar lo que los letrados y los fariseos realizaban. Jesucristo les va a decir a los que le escuchaban y a los discípulos: hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Tal como pasaba en ese tiempo, sigue pasando ahora. También, por ejemplo, con los mismos ejemplos que acabamos de decir de los padres con respecto a los hijos, o también podríamos decir de los sacerdotes. ¿Cuántas veces de repente un papá le dice a tu hijo: no mientas, tienes que ser responsable? Pero si él
miente y en muchos aspectos de su vida no es responsable, entonces está siendo igual como los letrados y fariseos que denunciaban a nuestro Señor. Igual podríamos decir, un sacerdote, si manda o recomienda o orienta una determinada forma de conducta y quizá no es él, no somos nosotros los primeros en tratar de vivirlo, de practicarlo, entonces estamos siendo igual que los fariseos y que los letrados que denunciaban a nuestro Señor Jesucristo. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces, Jesucristo nos está advirtiendo de una forma vacía, sin ejemplo, una forma sin ejemplo de actuar, de recomendar. Y luego, también por esa otra actitud que por lo visto estas personas, letrados y fariseos, tenían en aquellos tiempos, es decir, la de la vanidad o el orgullo, la soberbia, el querer ser considerados siempre los primeros, y entonces buscaban los primeros sitios, buscaban también aparecer, como se dice ahora, ser unos figuretis, ¿no? Porque la forma de vestir, por ejemplo, lo dice aquí nuestro Señor, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Era una forma característica de vestir de los letrados y los fariseos, usar unas filacterias, es decir, unos pequeños flecos en su manto, o terminar el manto con una pequeña franja. Pero para aparecer como más importante, esa franja del manto lo hacían más ancha, o esas filacterias, esos flecos, lo hacían más largos, para darse a notar más. Es decir, estaban dominados por la soberbia, por el orgullo, por la vanidad. Y lo mismo eran llamados maestros, padres o doctores. Pero Jesucristo dice, no, eso solamente incumbe a mi Padre del cielo. No se dejen llamar Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Esto requiere también una explicación. Jesucristo dice, no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Efectivamente, Dios Padre es Padre porque tiene un Hijo, Dios Hijo, pero también es Padre porque es Padre de la creación, es Padre del hombre, es Padre de la vida, es Padre del pueblo de Israel. Dios lo trataba al pueblo de Israel como su Hijo, y el pueblo de Israel trataba a Dios como Padre, Padre del pueblo de Israel. En ese sentido, a nadie podemos llamar Padre, porque ningún ser creado es Padre de la creación, solamente Dios. Ningún ser creado se puede decir Padre de la vida, porque solamente Dios es Padre de la vida. Entonces, en ese aspecto, nadie puede ser llamado Padre. Si una persona llama en ese sentido a otra persona Padre, está muy equivocado. Pero, sin embargo, podemos llamar Padre a un señor que tiene sus hijos, y lo llamamos Padre porque en referencia al hijo o a los hijos que tiene. O a un sacerdote le llamamos Padre en referencia a los hijos espirituales que a lo largo de su vida sacerdotal ha tenido, como son todos los bautizados por él, por ejemplo. En definitiva, este Evangelio, como termina, son la significación más importante. Y el Señor termina, el primero entre ustedes sea su servidor. Jesucristo está llamando a una vida de servicio a los demás. Y después ya las palabras finales de este Evangelio, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Y aquí también nuevamente recurrimos a estas palabras típicas del mundo judío del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El que se enaltece será humillado. ¿Por quién será humillado? Por Dios mismo, que le hace ver su orgullo, su soberbia. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Por quién será enaltecido? ¿Por quién será premiado? ¿Por quién será elevado? Por Dios en la otra vida. Por lo tanto, este Evangelio es un llamado al servicio y también a la sencillez, a la humildad. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy propicio para reflexionar sobre estas virtudes, estos valores: servicio, espíritu de servicio, servicialidad y también sencillez, humildad, especialmente en esos mundos como son el trabajo y la vida familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.